Este segmento es traído a ustedes por Tacos Bagdad, la cuna del taco árabe desde 1933, con sabor que hace historia. MX Noticias, muy buena noche, 7:12 de la noche, y estamos iniciando, como cada martes, bueno, en este caso, con una excepción, miércoles, porque, bueno, pues, martes 16, íbamos a estar un poquito desvelados. Ni los gallos trabajaban. Indispuestos, dijera un amigo. Y esta tarde-noche nos da mucho gusto recibir aquí en nuestra mesa de análisis al periodista Carlos Gómez. Él es el director general de Contraparte, Contrastes Puebla y Página Puebla Roja. Dos portales, mi querido Charlie, que ya se han consolidado, que tienen dos aspectos diferentes, eminentemente la nota roja y el día a día en el tema político, en el tema informativo. Gracias, Ismael. Gracias a toda la gente que nos favor de vernos. La verdad es que cuando empezamos el proyecto hace 9 años, nunca pensábamos que iba a llegar a tal alcance. Sí. Teníamos la idea de cubrir ese segmento como algo especializado. Sí. Nota se dio muy bien. Y en ese momento empezaron el robo de combustible a gran escala, empezaron a explotar los ductos, empezaron las primeras ejecuciones, y entonces lamentablemente a partir de esa fecha que la tenemos precisa nosotros, hemos mantenido un pulso día a día de la inseguridad, y te puedo decir que estamos peor, mucho peor de lo que pensábamos. Decíamos, ok, vamos a cubrir una parte de la noticia, pero especializada en nota roja, y ahora es en términos generales lo que más vende, lo que más lee la gente, porque es lo que más ocurre. Oye, pero ha pasado, Charlie, Lalo, y Sean va a empezar otra vez a decir que volvemos a la época de blanco y negro. Pero ahí empezó todo. Güey, La Voz de Puebla. Ah, claro. El Sol de Puebla. Se vendían. Yo ahí estuve. Tú estuviste en el Sol de Puebla. Yo estuve ahí. Se vendía mucho por la nota roja. Los lunes, cuando hacían el encarte del periódico, la portada de la sección de policía era la que vendían los voceadores. Es correcto, la que ofrecían. Totalmente, o sea, la portada te decían y lo vendían así. Y se voceaba. Sí, eran voceadores por eso. Y entonces ahí es cuando, tomando esa experiencia que tuve en el Sol de Puebla, dije, ok, vamos a darle un toque especializado a esta parte digital, porque no había como tal en ese tiempo. ¿Tú iniciaste en SICOM? En SICOM me fui a Diario Cambio un año, de ahí me pasé al Sol de Puebla, después me fui con Arturo Luna al Heraldo, con Rodolfo Ruiz a Consulta, después regresé otra vez con Arturo Luna a Puebla Online, me fui con Pablo Ruiz a Como, y ya después ya empecé proyectos propios, entre ellos Contrastes de Puebla y luego Puebla Roja, y es un casi de blanco y negro. No había radios como ahora, no había internet como ahora. Era otro tipo de periodismo, era un tiempo de procesar las notas más analizadas. Sí. Hoy ya no te da tiempo de las íbamos a reportear, Charlie. Íbamos a reportear. Las íbamos a reportear. Coincidimos, ¿en qué fuente coincidimos? Yo no me acuerdo. Cuando estababs en Cambio. Yo estaba... ¿Qué cubrías? Política. Me mandaban como comodín. Sí. Donde no hubiera un reportero, ahí iba yo. y en Radio Tribuna igual, con Pilar Bravo. Con la Pili Bravo. Ahí hoy su cumple. Hoy su cumple. Saludos a la mami Pili. De generaciones, ¿eh? Güey, yo empecé con ella. ¿Sí? En Notimex. Ahí en Notimex empecé con ella. Mi primera regañiza fue la de ella. No, igual. Voy y me dice, ahí está la camioneta, ve a una protesta del preescolar allá en Ignacio Romero Vargas. Y pues obviamente era mi primera asignación y estaba yo emocionado. Dije, ok, voy a llegar a la camioneta de Radio Tribuna, llevo mi grabadora, todavía había grabadora, llevo mi libreta, mi lapicero y platico con los padres de familia. ¿Cuál es el problema? Esta y este. Y regreso feliz, muy contento porque me han mandado mi primera asignación. Y entro a la redacción de Radio Tribuna y allí estaba Paquito Sánchez Nolasco, Mariano Serrano, Paquito, sí. Sara Solís. Sarita, claro. Y me dice, Pili, a ver, ven para acá, niño. Y era joven todavía. ¿Cómo te fue? Bien. Ok, ¿qué dicen los padres de familia? Esto. ¿Y qué dice el director? Y me le quedo viendo, Ismael. Y dije,
no sé, no le pregunté. Y no, pues ya conocerán a Pili. Pues te regresas en este momento, tienes que traer las dos versiones, tienes la obligación, y es una clase de periodismo que no se te olvida, Claro. que aprendes de una mujer con tanta experiencia de, a ver, si ya estás ahí, tócale, búscalo, tráete las dos versiones, y me hizo regresar. Y en efecto, no habló el director porque pues, lo estaban acusando de cosas graves en ese tiempo, y fue de las primeras veces que sentí la experiencia de una mujer como Pilar Bravo en una formación profesional. No hay forma de que la escuela te enseñe eso. No. No hay forma. No. Tienes que verlo en el día a día, por eso. Todo el cariño y todo el respeto a Pili. Y lo decías muy bien. Pili yo creo que ha de haber sido, o es, más bien, es maestra de muchísimos. Muchísimos. De muchísimos compañeros. Yo te puedo mencionar al difunto Oscar Victoria, te tocó todavía reportear con él. Ya no. De la jornada. Ricardo Morales, el propio Ricardo Morales. Ricardo, sí. Él estuvo con Pili Bravo, inició con Pili Bravo. Claro. Y el Paquito, bueno, Paquito Nolasco, hoy nuestro presidente de la Asociación de Periodistas, ahí inició, fíjate, y una buena camada, como lo hemos hablado. Y fíjate, Charlie, que en esta mesa hemos tenido la oportunidad, Shoemaker, Lalo y tu servidor, de platicar con amigos, directores, casi todos que nos conocimos en la reporteada. Claro. Chacaleando, buscándole, subiendo, bajándole. Era una forma de aprender y de hacer periodismo muy distinta. O sea, Sí. ahí si tú no ibas al evento no había forma de que lo transmitieran en vivo ni en redes sociales. Si no ibas te lo perdías, y entonces la cobertura informativa era de más escucha, de más atención. Si daba una conferencia no podías gastarte tus pilas AA grabando todo, tenías que estar muy pendiente. Y anotando en tu anotando libreta. todo el tiempo. Anotando entonces, las frases, llegabas a la redacción. pero le entendías más a la conferencia. Hoy los muchachitos de las generaciones, pues prácticamente se distraen y todo lo graban. Y saben que está y que lo pueden volver a sacar de las redes. Oye, o como eso, que no es sangronada, y lo hemos platicado muchas veces, no se daba antes. Acaba el funcionario, a ti te ha de haber tocado como candidato, que dabas tu rueda de prensa, decías lo importante y se acababa. No, te paras y ya llegan todos los compañeros ahora a preguntar lo mismo. Lo que dijo. Me tocó entrevistar a Lalo cuando era regidor de gobernación. Sí. Y que pudo haber sido alcalde, Lalo. Y entonces era el regidor más buscado en ese tiempo. Y estaba yo fuera de su oficina esperando una entrevista porque queríamos saber si iba o no iba a tomar el cargo de presidente municipal como establecía la ley. Y entonces... ¿Esa no me la sabía? Sí, ¿Por claro. qué? ¿Y Esa va para mi libro. Esa va para ¿Y por mi qué te libro. echaste para atrás? Esa no. Era por, que bueno por que... ley, por ley le tocaba a él. Él pudo haber sido presidente O municipal. sea, cuando se va a buscar La gubernatura. tendría alguien que subir, ¿no? Sí, bueno, la ley marcaba que el regidor de gobernación tenía que ocupar el cargo. Yo lo ocupé en 4 ocasiones de manera intermitente cuando Luis salía de viaje, cuando el alcalde salía de viaje. Pero en el momento, y que era intermitente, era por una semana, era un oficio delegatorio y me quedaba al frente del cabildo. Eso sí ocurrió. Pero ya cuando él se va a buscar la candidatura a la gubernatura, que ya era un periodo mayor a 30 días, ya era tomar la presidencia municipal. Y pues es una historia muy larga que incluyó intrigas, Pero casi ni Mucha presión. mucha presión, intrigas. Casi Se acabó ese tema resolviendo en Washington, D.C. Nada más ahí les... ¿Cómo? ¿Por Sí, qué? ¿Porque andaba él allá o qué? ¿Cuánto tiempo hubiera sido presidente? Como 3 meses. Sí, ¿no? yo creo. 3 meses. ¿Quién sabe? Porque después se peló, Era ¿no? más... No, él terminó. ¿Terminó? Héctor Montiel estuvo como... Ah, sí, cierto. Como 4 o 5 meses. Sí, Porque, más o porque menos hicieron que fue el rápido. periodo. Lo que pasa es que Lalo no era del equipo de Luis, no lo era. Y eso ahí pesó mucho. Intervino mucho Eduardo Rivera, Juan Carlos Espina, el Comité Ejecutivo Nacional. Sí, bueno, sí. no, fue... Por eso me fui 10 años de la política, muchachos, que cabe todo turulento. No, ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? 24, 25. No, bueno. Iba a ser el presidente municipal más joven. Por eso Sí, cabe increíble. turulato.
Sí, No, no, no sabía. estuvo Muchas a nada de ser alcalde. Oye, y aquella vez que estuviste afuera de su Porque oficina, yo, ¿sí lo fuiste a yo nunca entrevistar? renuncié, No, yo nunca renuncié a la no. comisión de gobernación. Se ocultó muy bien. Sí, En ese ya momento. no me No, acuerdo. porque era una trama Salía muy- por atrás. Era una trama Y muy salía com- por el pasaje No, francés. no llegaba a lo. No, el regidor estaba en la 4 Oriente. En la 4. Y Ah, entonces ¿dónde está ahorita? solamente había una forma, una entrada, una salida que nosotros conocíamos. Ujú. Pero todos los días lo íbamos a buscar, o en lo personal iba yo a buscarlo. Y tenías que estar ahí como ¿En reportero. qué medio estabas en ese momento? En el Sol de Puebla. En el Sol. Y entonces era un medio con muchísimo alcance impreso. Y entonces No, además... era una presión. Y en columna. Y era una presión muy fuerte Mm. porque teníamos una competencia muy profesional con Héctor Hugo Cruz de Intolerancia, al Ujú. cual quiero mucho, con Ujú. Leslie Mellado de La Jornada. Ujú. Y era una competencia tan sana por obtener exclusivas, información, Siempre. entrevistas, y era muy sano, o sea, no había envidia, había una competencia A mí me tocó, bien sana. a mí me tocó esa misma competencia de la que hablas con Iván Mercado, Radior, Ok, Luis Pavón, que estaba con Crisanto, ok, Erika Rivero, que estaba en El Sol, ok. que cubría el ayuntamiento, y Ricardo y yo cubríamos en Grupo Asir, con López Díaz, el ayuntamiento, porque cuando él descansaba, me tocaba como a ti, Sí. cubrir suplencias. Sí. Entonces, ya después me dejaron la fuente, pero sí era una de estar ahí y de buscar la nota. Hoy se hace periodismo colectivo Ujú. y eso le hace daño al periodismo. Y antes era más individual. Era Porque más- todo está en redes, ¿o por qué? Porque la inmediatez te obliga a tener todo rápido. O sea, hay una Ujú. forma en donde tu jefe te pide que tengas lo del momento y ya no te da el tiempo de investigar. Te dice, a ver, ve, investigame este tema. ¿Para cuándo lo que? Para ahorita. Y entonces la carga informativa es mayor. O sea, yo le decía a mi jefe de información, que hoy es el director Jorge Rodríguez, Jorge y Rodríguez. hacía una evaluación informativa y me decía, ¿por qué no tenemos estas notas? Y mi respuesta era, porque fueron ruedas de prensa. Pero nadie tiene estas notas que me llevó todo el día a investigar. Claro. Y entonces le decía yo a Jorge y a los demás también los he dicho, ¿quieres que lo que tengan todos o quieres algo que sea solamente del Sol de Puebla? Y entonces ahí es cuando tú defiendes tu información, aprendes a defender tu trabajo. Digo, ok, no tengo porque fue una rueda de prensa y todos los periódicos la tienen. ¿Quieres una información distinta, trabajada, con material propio? Dame tiempo, dame espacio. Oye, Charlie, Buenísimo. además, las ruedas de prensa, en ese entonces, el boletín iban y se lo dejaban a Doña Mago, Además, a era... la señora que muchos años fue voceadora en la esquina de la Juan de Palafox ¿Y la 2? y la 2. En la 2. Ahí, Doña Maguito, Sí. que sigue estando ahora su hijo, Sí. tú llegabas y le dejabas ahí los boletines, güey. Sí. Ah, de todos lados, ¿eh? De la Procu de Gobernación de Salud. Pero además se sabía todas las ruedas de prensa de donde quisieras. O sea, era una jefatura de información no reconocida, pero sí muy efectiva. Preguntabas, doña Maguito, ¿qué rueda de prensa hay? En el PRI, los del PRD, Ujú. el ayuntamiento, y te daba todas las ruedas de prensa. Te decía, Todas. acaba de Importantes. pasar y se sentó ahí en el Royal de fulano de tal. Sí, además. Cabrón, entonces Corrías. corrías, cabrón. Vámonos. No, hoy pues te mandan vía WhatsApp, Todo vía digital. mail, Sí. el boletín, ¿no? En ese entonces. Sí. Y habíamos, por lo menos donde yo trabajé, pues siempre le dabas la vuelta, como le decíamos, revuéltalo, cabrón. Bueno, No, porque por no- lo menos. Pero es que no era digital, era impreso. Era Por impreso, lo menos tenías que claro. reescribirlo. Lo Hoy ya tenías no. que reescribir, claro, Hoy ya porque no. te lo daban Copia ni pega. impreso. Entonces tú llegabas a tu redacción y si tenías compu estabas bien, pero si no, pues estaban las A máquinas de escribir. escribir, porque no había más, Exactamente. y hacer tu nota ahí. Pero le dabas la vuelta. Un enfoque No, distinto. por lo decías. menos. No, claro. Hoy ya se acabó todo eso, pero es Ya. normal, o sea, el público lector que teníamos nos esperaba un día en el Sol de Puebla. Hoy no. No, ya dices, guardas tanto para mañana, no, ya por mañana Imagínense existe. la noticia de hoy, Sean, con los hijos de López Obrador, que si se ampararon, que si no se ampararon, que si ya salió el juez, que yo no lo firmé, ya salieron ellos a desmentirlo. Imagínate, o sea, Me nos espero hubiéramos para ido con la mañana. nota, No, que la nota ¿cuál es? Pues que se ampararon. Se ampararon, buscan ¿no? amparo. Y era que hubiera salido publicada mañana. Y él exactamente,
Y entonces, a lo mejor El Sol, ¿y qué otro aguantaba notas? Cambio no. La jornada. Jornada. El Sol, Intolerancia en ese tiempo. Intolerancia todavía. Muy fuerte. Como 10 de la noche. Bueno, ustedes un poquito más tarde. Bueno, El Sol. Hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 podías modificar. Los demás no. Porque tenían la imprenta aquí. Porque tenían, sí, y entonces tenían que hacer todo ese trabajo. Pero hoy, pues ya 3 veces cambió la nota, Chom. Sí, y en un transcurso de minutos. La nota ya no es la nota, ya que está muy raro todo, ¿no? Entremos ya a temas de la mesa. ¿Cómo ven este tema? Primero los jóvenes. Sí. Que nos den su punto de vista. Del tema del amparo de... Sí, el supuesto amparo de los dos hijos de López Obrador, ¿no? Ah, claro. De Andy y de Bobby, que pues que trascendió todo el día, ¿no? Sí. Todo el día estuvo ahí. A mí me enseñó un abogado que fue periodista. Decía, se llaman amparos buscadores. ¿Qué quiere decir un amparo buscador? Que tú dices, ¿sabes qué? Me amparo ante control de aprehensión. Y entonces el amparo buscador aplica a que tu abogado y las autoridades judiciales están obligados a informarte si tú tienes una orden o no tienes una orden de aprehensión. Te contestan, dicen, oiga, quiero ampararme por si tengo una orden de aprehensión, pero tú no sabes si la tienes o no. Pero la ley de amparo de eso te protege, de que no quedes indefenso si es que existe un proceso y tú no lo sabes. Y posiblemente, busca a ver si no tenemos algo. Digo, al final de cuentas, es un recurso legal, el amparo buscador, pero cuando no hay una interpretación legal correcta, lo primero que presumes o que se asume es que ya hay una orden de aprehensión, y no necesariamente la hay. Hay que poner el contexto que esta nota que hoy pues, recorrió todo el país, las 3 versiones, bueno, esta última... Claudio Ochoa fue, creo que periodista que en redes sociales... Sí, es correcto. Está presunto amparo. Pero que se deriva del tema del huachicol fiscal. Claro. Y del amigo que es amigo de la familia López Obrador, o bueno, de los hijos. Y yo me imagino que también del expresidente, el Marino y todo este tema que se desprende, insisto, del huachicol fiscal, ¿no? Que pues como lo vemos, es un tema que no va a acabar, Lalo, que está ahí muy fuerte, y esto, pues de entrada sonaba lógico, ¿no? Sí, bueno, en términos de lo legal, pues tiene sentido que uno lo haga, ¿no? Sí. Pero en términos de lo político, que lo hagan los hijos del presidente, y más con este contexto, pues carecen de, ¿no? Sí. Y además, es curioso que lo hagan. A mí lo que más me llama la atención es que lo hagan los dos, bueno, personajes que tendrían que ser de los más informados de lo que pueda pasar a nivel nacional. Es decir, me causa, yo haciendo la lectura política, mucho ruido. O no están bien, como se ha mencionado con Claudia, del todo, y dicen, en una de esas no nos comparten toda la información, hay que cuidarnos vale, ¿no? nosotros mismos. Pues porque si estás bien con la presidenta, con todo respeto, si estás netamente bien y sabes por dónde va el tema, no te expones o no te exhibes ni te adelantas, ¿no? Claro. Entonces, eso es, o sea, yo en la lectura política me parece raro, en la lectura legal me parece lógico que si te mencionan de forma indirecta en algún escándalo que tenga que ver con algo, con un tema de prisión, pues que tú te ampares. Oigan, ¿y no les parece que se tardaron en desmentir? Sí, se tardaron en desmentir, mucho, Charlie. por lo que platicamos y por lo que señalamos. Ahorita, una versión que no la respondes de inmediato, corre y se vuelve una verdad, aunque no sea. Es un tema de decir, hay esto, y te quedas callado, sí. El que calla otorga. Sí, y entonces tienes que salir rapidísimo. A ver, la versión corrió como a qué hora, como... Muy temprano, a las 10 de la mañana. ¿Qué periodista dices que lo publicó? Claudio Ochoa. Corrió muy temprano, ¿no? Obvio, seguramente te pasó, pues corrobóralo, chécalo, y empezamos a ver, no, pues que sí, pues es nota, vamos a llevarlo, ¿no? En la tarde desmiente el abogado, supuestamente el que firmó el amparo, y dice, no es mi firma, yo no fui, tú,
Y después de eso, 1 hora y media, 2, sale el comunicado de, pues de los hijos del expresidente. Es que a lo mejor estaban en una extenuante jornada laboral y no les permitía pues sentarse a redactar. ¿Será fuego amigo? Es como meter el pie. ¿A nivel nacional? Meter el pie a alguien. No. Es innecesario, digo, es un mismo movimiento, como le llaman ellos. Sí. Pero en la historia ha dicho, dos no pueden gobernar, no se puede. O gobierna uno o gobierna el otro. Nunca se ha visto que esa fórmula funcione, o ese binomio funcione jamás. La historia lo ha puesto, a ver, ¿quién gobierna? ¿Gobiernas tú o gobierna aquel? Y entonces yo creo que es parte de una separación natural. O sea, al final de cuentas, la presidenta ya va en una carrera donde ella ya sabe que le toca a ella ver cómo va a pasar a la historia. Al final de cuentas, como la que fue la sombra, o estuvo en la sombra de Andrés Manuel, o como la que en realidad gobernó. La que en realidad es la que dirige al país. Y es una situación histórica donde tú te evalúas. ¿Cómo quiero pasar a la historia? Como la persona que nada más estuvo aquí firmando papeles, o como la primera mujer que llegó y que gobernó. Y eso es muy, muy complicado. Y el caso, de los hijos del expresidente, a fin de cuentas estos son asuntos de Estado. ¿Sí? O sea, si sale una acusación tan grave, mira, en un tema de protección del Estado mexicano, más tardan en responder ellos a que en el momento el Poder Judicial o el mismo juzgado hubiera respondido en 20 minutos. A ver, me le respondes, no existe, es una mentira, aquí no hay ningún amparo en este. Eso es cuando pasa en un esquema de Estado. Esto no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Porque alguien lo está permitiendo. Está permitiendo al menos que pasen las cosas. Y no hay una capacidad para responder del otro lado. Entonces, el ambiente está enrarecido. Tampoco hay un poder judicial articulado, ¿no? Le ha costado esta prueba de aprendizaje, se está notando, ¿no? Sí, pero este es un juzgado, o sea, creo que había manera de hacerlo. Sí. Digo, de ser cierto era en lo local, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Hoy viene volando este señor de la Barredora. Mañana a las 8 de la mañana viene el subsecretario de Estado de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, que atiende específicamente temas de narcotráfico y lavado de dinero. Viene mañana a las 8 de la mañana a entrevistarse con el gobierno mexicano. Hoy sale tenemos el tema del huachicol fiscal, o sea, nada es casualidad. Entonces, esas omisiones, pues tampoco a mí se me hacen casualidad. Justo es lo que yo quiero comentar, que todo este tema, la barredora, que involucra a alguien cercano, como lo es Adán Augusto, cercano a López Obrador, con una figura importante dentro del tema legislativo del país, y que es como un efecto dominó, ¿no? Sí. Van a empezar a caer, y ya se habla de esto. En todo este tema, el nombre de los hijos del expresidente salen justamente porque hay otra persona que se dio la fuga, precisamente, que anda pues, a salto de mata, porque pues era quien rentaba todo este tema de la logística para transportar el combustible, el huachicol. Entonces, quieran o no, aunque la presidenta de repente en las mañaneras, cómo sufre con el tema, y dice la fiscalía y Gers Manero y lo van a tocar, ahí está, cabrón, ahí está. El momento en el que sea imposible proteger a algún morenista, a Dan, a quien tú quieras, a los que recién puestos en el manto protector, estos exgobernadores, el de Veracruz, el de Oaxaca, Murat, cuando ya no hay elementos para proteger y tengan que aprender alguno, se acabará este tema del manto protector de Morena y será un caminito que se volverá complicado para muchos personajes, ¿no? Sí. Y yo creo que el caso de la barredora, pues sí va a marcar un antes y un después. Yo coincido con Lalo en que pensando a nivel de Estado, porque esto tiene que ver con no verte vulnerable, no solamente es una política interna en términos de seguridad,
tiene mucho que ver con la política exterior, de aquí en adelante, cómo vamos a establecer relaciones con otros países, con qué moral, con qué diferentes elementos. Entonces yo creo que viéndolo en una visión de Estado, ahorita Claudia debe tener escenario A, B, C, D y E para el día de mañana, porque todo puede pasar, ¿no? Sin duda, sí. Y bueno, el hecho de que este hombre ya venga de regreso, pues implica mucho, porque... Oye, a ver si lo dejan hablar. Ese es el tema. O sea, ya lo ubicaron, ya lo encontraron. ¿Ahora va a hablar? ¿Lo van a dejar hablar? Es que... O va a querer él soltar todo lo que... ¿Y qué realmente sabe él? O sea, el tema aquí era Adán, el otro es el operativo, pero el que gobernaba era Adán, el que sabía todo era Adán, aunque digan que no sabía, nadie le cree. Y quienes tenemos una idea de las estructuras, cómo operan los grupos criminales y los grupos de poder, los criminales no actúan solos porque necesitan una línea marcada. O sea, aquí en Puebla pasó con la gente del Mercado Morelos. Si no les decían qué hacer, no lo hacían. Porque ellos son criminales, se dedican a delinquir. Y quien los utiliza con un objetivo es el que les dicta el camino. Entonces yo creo que ahí, más allá de que sea importante lo que diga el detenido o no lo diga, Adán es la clave. Adán es el que deberían de ponerle más atención. Sí, y fíjate, ahorita esto me puse a pensar, ¿va a hablar, no va a hablar? ¿Llegará o no llegará? Porque ahí están los marinos que se suicidaron. Que contratan al publirelacionista de Israel Vallarta. ¿Qué tal? ¿No? Así, ¿no? Que él sí pudo hablar y todo. Oye, y todo esto es lo que está generando, Sean, pues incertidumbre, malestar y como dijeran por ahí, lo que está oliendo mal, ¿no? Porque ya es un tema que ya no hay forma de no relacionar o no de decir, oye, espérate, a ver, yo no creo que estos cuates, estos marinos que estaban involucrados, pues decidieron de la noche a la mañana quitarse la vida. Sí, no, es poco creíble. Dice mi presidenta que es una falta de respeto la forma en la que lo estoy interpretando, de que cómo lo estoy interpretando. Así le contestó al periodista. Se enojó, pero... No, se enojó, pero es su forma, no tiene otra, o sea... Pero a ver, la pregunta no tiene nada de malo, no, claro. De una línea, o sea, claro. cualquier reportero de cualquier lugar le pregunta igual y lo mismo. Sí. Oiga, esto, porque ocurrió y porque es muy sospechoso lo que sucedió. Eran sospechosos y entonces ahora fallecieron. Sí, estamos hablando de una pérdida de una vida, etcétera, etcétera. Pero probabilísticamente está rarísimo, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea. Pero ahí el tema le incomoda a la presidenta, por eso se enoja. Oye, pero a ver, ¿se incomoda porque no trae la información? ¿O se incomoda porque sabe lo que hay y... Lo que diga ella va a ser usado en su contra. No importa qué diga. O sea, aunque no lo diga, güey. Y aunque no lo diga. Como la pregunta que se enojó, claro. O sea, ya la denotación y connotación es que el tema les... ¿Cómo dijo? ¿Cuál fue la frase que dijo López Obrador? Que el presidente conoce todo, ¿no? ¿Cómo es? Si no hay manera de que un presidente no conozca lo que está pasando. Sí, lo dijo. O como dijera Peña Nieto, no veo a un presidente que se levante pensando en chingar al país. En cómo chingar al país. Pero bueno, a México. A ver, eminentemente, pues la presidenta, digo, sería muy grave que no supiera, cabrón. Sí sabe, evidentemente sabe, pero le afecta a su gobierno, a su movimiento. O sea, lo que digas se va a usar en tu contra. Y en ese sentido, yo me he puesto a pensar en estas últimas semanas y con las mesas que hemos tenido. Yo sé que el tema, y lo hemos platicado aquí, del tema de los programas sociales, pero por ejemplo, los números que se publican en términos de la gran aceptación que tiene Claudia Sheinbaum, sí. ¿Sabes? Contrasté mucho esa idea que Andrés Manuel nunca pudo tener como niveles tan altos. Es decir, Claudia tiene niveles más altos de aceptación, se supone, según las encuestas, según lo que nos dicen. Y vi las fotos ahorita del Grito abiertas de todo el Zócalo y estaba lleno. ¿Quién junta a esa gente? Pero
abarrotado como con Andrés Manuel, no estaba. Había huecos. Había espacios, había comodidad, sabía que podían respirar, no como años pasados. Y me quedó mucho la duda, ¿cómo es que Andrés Manuel tal vez con menos aceptación, tal vez tiene un voto más duro, un público más arraigado, que se volcaba para ir? Y con Claudia yo no vi el abarrotamiento, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que López Obrador era muy radical y López Obrador polarizaba espantosamente. Claro. Yo tengo una cantidad de amigos que aborrecen a López Obrador, pero les preguntas de la presidenta. Bien. Su opinión es al menos neutra, Okay. A mí y se de me ahí a lo hace mejor algunos buena y neutra. Pero ya no es ese rollo de... Que lo viste en Televisa. Pero si lo hubieras visto en el Canal 11, ahí se veía abarrotado, güey, abarrotado. Pero se me hace que lo viste en Televisa. Lo hubieras visto en Azteca. En Azteca. Al tío Richie. No, ahí hubieras visto al tío Richie. Oigan, vamos a nuestro primer corte. Y justamente hablando de TV Azteca y hablando del tío Richie, ¿cómo vieron ese grito? ¿Cómo vieron esa acción? ¿Será que ya está pensando de veras en el 2030? Vamos a nuestro corte y regresamos. No se vaya, estamos en el Observador MX Noticias. Queremos agradecer a los 61 personas que en este momento están en vivo, sintonizándonos en su celular, en su computadora. Regresamos. No se vaya. Por amor a Puebla, el alma de las y los danzantes se fusiona con una celebración que une a todo el estado. El festival Guayatlixcayotl, fiesta que durante 60 años ha hecho latir el corazón cultural de Puebla. Cada septiembre, la plazuela de la danza del Cerro de San Miguel en Atlixco nos llena de orgullo con bailes tradicionales que son el legado de nuestra riqueza milenaria. Por amor a Puebla, vive el festival Guayatlixcayotl. Gobierno del Estado de Puebla. Por amor a Puebla, el alma de las y los danzantes se fusiona con una celebración que une a todo el estado. El festival Guayatlixcayotl, fiesta que durante 60 años ha hecho latir el corazón cultural de Puebla. Cada septiembre, la plazuela de la danza del Cerro de San Miguel en Atlixco nos llena de orgullo con bailes tradicionales que son el legado de nuestra riqueza milenaria. Por amor a Puebla, vive el festival Guayatlixcayotl. Gobierno del Estado de Puebla. Por amor a Puebla, el alma de las y los danzantes se fusiona con una celebración que une a todo el estado. El festival Guayatlixcayotl, fiesta que durante 60 años ha hecho latir el corazón cultural de Puebla. Cada septiembre, la plazuela de la danza del Cerro de San Miguel en Atlixco nos llena de orgullo con bailes tradicionales que son el legado de nuestra riqueza milenaria. Por amor a Puebla, vive el festival Guayatlixcayotl. Gobierno del Estado de Puebla. Por amor a Puebla, el alma de las y los danzantes se fusiona. Con las rutas de la salud, Puebla garantiza el abasto médico en 579 centros de salud de primer nivel. Cada 15 días entregamos más de 1.7 millones de medicamentos en 13 regiones. Con 150 rutas optimizadas llevamos salud donde más se necesita. Alcanzamos una cobertura del 70% en insumos. En Puebla, la salud es un derecho. Lo que amas, lo cuidas. Gobierno del Estado de Puebla. Con las rutas de la salud, Puebla
Evento es traído a ustedes por Tacos Bagdad, la cuna del taco árabe desde 1933, con sabor que hace historia. Gracias por continuar con nosotros esta mesa de miércoles, que es inusual, porque bueno, pues ayer fue atípica. 16, atípica, pues ayer algunos íbamos a estar dañaditos todavía, desvelados. Todavía. No, todavía. El sueño, puro sueño. Puro sueño, sí es la desvelada, mi Charlie, ¿Sí? No es otra cosa. Pero si se les ve el confeti. Hay que quitarle el confeti. Oigan, les voy a leer unos mensajitos que ya tenemos. Dice Beatriz, creo que la política en nuestro país nunca había estado tan mal. Depende. Sí, antes de la revolución. Fidel Rosario, saludos desde Aguasanta, muchachos. Pensé que no había programa, ya que ayer no los vi, pero me da gusto que hoy hicieron el en vivo, no nos dejaron con las ganas. No, pues es que normalmente son los martes, pero pues no, era imposible que la tuviéramos. Erika Céspedes, ¿en qué va ese asunto de Adán Augusto? Yo ya no he sabido nada al respecto. Está más congelado que un pingüino en el refri. Sí, está. Lo detuvieron porque políticamente daña. Claro. O sea, legalmente puedes encontrar un cauce de decir, ahora que llegue el detenido, pues puedo no hablar, como lo estamos platicando, pero políticamente sí daña. Yo creo que le serviría que lo manden, que lo llamen a comparecer, ¿no? Lo protege. Aunque sea para... Pero si es no, que, a ver, porque se ve mal. Eres del mismo movimiento y le estás pegando a una parte de tu movimiento, al final de cuentas. Y casos como él ya llegaron al punto en el que yo digo, aún así sentado cayendo en la banca de un parque les hace mal. Sí. Necesitan meter alguna solución porque su figura ya está ocasionando daña, ¿no? Dice Enrique González, eso de que Sí, sale a la calle y... desvivieron los marinos está súper raro. Me suena como a lo que pasó con Jeffrey, el estadounidense. El del caso de menores y mujeres. Exactamente. Epstein, ¿no? Sí, Epstein. Mucha casualidad, ¿no? Que en la cárcel se suicidó. Mucha casualidad, sí. Leonor Méndez, yo no dudo que les hayan dado cuello. La pregunta aquí es por qué y quién los lo que sabían. ¿Quién los desvivió? El por qué es porque sabían mucho. Yo creo que sí, sin e iban duda. a hablar. Sin duda. Y además, ojo, sus nombres estaban en la lista de los involucrados. ¿Sí? De entrada. Dice Rogelio Blanco, está cañón lo que está pasando. Yo la verdad ya perdí fe en el gobierno. Matilde Vallarta, ¿será que ya muchos están dejando de creer en la presi? No, yo creo que lo que decía Chomeker es cierto. La calificación que tiene la presidenta es de veras, en términos de gobierno, tener arriba de 7 es una calificación muy alta. Muy alta, demasiado alta. Leonardo Azcárate, yo ando todavía con la cruda del 15 y del 16, pero sintonizándolos como siempre, sin falta. ¿De cuál tomó? Sí, porque es bueno. El tocayo Contreras. Está con la cruda sintonizando aquí a la cotorriza. Así. Dice Tocayo, igual se echaron puente, ¿verdad? Espero que se la hayan pasado increíble. Pues sí, puentecito, la verdad es que fue puente largo. Y sí, Tocayito, la verdad es que sí. Ivana Osorio, excelente tarde-noche, chicos, como siempre, con grandes invitados. ¿Ya cambiaron el horario de los en vivos o solo es por hoy? No, empezamos un poquito más tarde porque hubo tráfico, pero a las 7 de la noche sigue siendo nuestro horario de inicio. Martes. Javier, los martes, es correcto. Javier González, de pura chiripa, me salió el en vivo en mi Face, pero qué gusto verlos. ¿De qué es el tema de hoy? Pues tenemos varios temas. Empezamos hablando sobre ¿qué fue? Bueno, primero el regidor que no fue alcalde. El regidor que no fue alcalde. Se quedó cerquita. Que está aquí el regidor que suena hasta para historia bonita. Claro. Fabiola Méndez, o sea que no soy la única que anda reponiéndose de la crudita y la desvelada. No, ya viene viernes. No, mi hay Fabi, que ya viene aguantar, hay que viernes. aguantar. Conéctala. Uy, 2 días. Anaí Cepeda, o sea que lo de Adán Augusto ya fue impunidad total. No, pues yo espero que no. El manto protector. Yo espero que no. De la ¿Ustedes cómo impunidad. lo ven?
Es que históricamente hay uno que se llama manto que te da el poder y puedes proteger a unos sí y a otros no. Y ahorita les toca proteger porque fue el secretario de Gobernación. Por eso, ese es el motivo principal, Michelle. ¿Cómo dices? A ver, este señor gobernó y se creó el peligroso grupo de la Barredora y era el secretario de Gobernación y quería ser presidente de la República. O sea, el y por él sí pasaba todo, ¿eh? Todo el mundo sabe. Y era la segunda opción. Lo hicieron crecer, o sea, nada más hay que recordar un poquito todo el proceso, todo lo que implicó su pre-campaña. Quitarle una pieza importante al ajedrez de Andrés Manuel. Él era de las piezas importantes. Y por eso... Era la pieza de Andrés Manuel, sí. Hay que decirlo. Era el gallo, era su La promoción de él era el más cercano. Sí. Andrés Manuel, Y algo así. estuvo cerca. Sí. Estuvo cerca. Sí. Yo creo que cuando el expresidente López Obrador les da la salida a todos, a las famosas corcholatas, para mí que ahí no midió él bien lo que podía suceder con los demás, y concretamente con la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. La dejó, pero eminentemente ellos sabían que pues todo el aparato iba a apoyar a Dan Augusto, ¿no? En todo el país, y que era cuestión de llamadas y mi querido gobernador, mi querida gobernadora, a la vieja usanza. A la vieja usanza. A esa de la que tanto critican, sí, que era el modo político del PRI. Todos tienen ADN del PRI, toda la gente de Andrés Manuel. O sea, ¿cómo antes elegían a un candidato a la presidencia de la República? El presidente lo ponía. Es correcto. Y a partir de ahí hacías acuerdos con los gobernadores, tú vas a ser el senador, tú que eres alcalde vas a ser diputado. Era un movimiento de la estructura. Y Adán quería hacer eso. Sí. Solo que en esta ocasión pues, le ganó la presidenta. Y yo creo que en esa salida, en sus marcas listos fuera, la presidenta agarró un paso y empezó. Y hubo un momento en el que eminentemente ya no había forma de que ella no fuera la candidata. Y la línea discursiva de la primera mujer presidenta vendió muchísimo. Claro. Porque todos queríamos saber cómo iba a gobernar una presidenta. Queríamos saberlo. Es parte, mi querido Sean, de esos números tan importantes que tiene hoy en su calificación, desde mi punto de vista. En general, en las elecciones es un voto que no se dimensiona su peso o que se hace menos porque acostumbramos a entender la política muy varonilmente, ¿no? Como los operadores son hombres, la mayoría de los que toman decisiones en la política, casilleros, gobernadores, así, pensamos que tiene mucho que ver con lo que designen los hombres, pero hay que recordar que uno de los votos más importantes que tuvo, por ejemplo, Peña Nieto, pues eran las señoras organizadas. ¿No te acuerdas de esas porras? La de Peña. Yo siempre he dicho que históricamente está la muestra de que... Y ahí nadie se ofendía. Y es real, gracia. Y es real. Y fue toda una campaña, ¿no? Calderón, hay elementos para decir que se robó el proceso. Pero Peña Nieto, y yo siempre lo he dicho, gana en las urnas. Que con las tarjetas, que no hubo web, pero ganó en las urnas, ganó por votos. La escolta que mucho tuvo que Peña ver en un grito eran puras mujeres. Sí. Y ayer dijeron, la primera vez no, Peña ya había puesto a puras mujeres. Sí, ayer dijeron que era la primera vez, no. Ya había habido cadetes. La de él, una de sus gritos fueron cadetes mujeres. Sí, o sea... Enrique Peña Nieto fue un presidente muy progresista, pero yo sé que no estamos listos para esta conversación. Pero si nos vamos a las leyes aprobadas, a las iniciativas presidenciales, al cambio de la Consejería Jurídica, cómo lleva adelante muchas reformas de carácter libertario, progresistas, fue durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Que si lo llevas al tema del realismo político, es decir, él dejó pasar y dejó crecer mucho, ¿no? Es decir, él tiene mucho que ver con que pierda dominio, peso y poder el PRI, entre eso, consciente o inconscientemente, porque sí tenía un ala progresista, ¿no? Sí. Y tenía su calificación, que no era de mayor a 7, no lo superaba, pero no era mala. No. Su primer gran talón de Aquiles
fue pues la famosa Casa Blanca. Sí, la ¿no? esposa. No, bueno, yo creo que el primero, hubo 2 o 3 ahí antes, ¿no? Primero que era del PRI, y el PRI ya está muy Bueno. desgastado. O sea, Pero ese, Bueno, fue el gran escándalo. el primero, que no lo supieron manejar bien, que se tardaron en salir y luego nos salieron con una farsa que si ella tenía su lanita ahorrada y que si la había comprado y que siempre no, y entonces empiezas a rascarle y dices, oye, pues ¿cómo? Pues es de un contratista, puta, y se le vino el teatro. Y eminentemente la desaparición de los 43 jóvenes claro. de Ayotzinapa fue su tumba, igual, fue un tema que no se manejó bien, fue un tema que se inventó, que se fue inventando, ¿no? Que La se verdad hizo histórica. la verdad histórica, y ya no hubo manera. Yo platicaba con alguien, por ejemplo, mucho del tema de los 43, Ujú. más allá de las cosas que no sabemos, porque sí sabemos, es que tuvo que ver con muchos personajes y con muchos mandos y con muchos temas, menos con el gobierno federal. Es correcto. Es decir, pero Sí, la fue un mala... tema que Sí, el mal manejo, el cómo salieron y todo, se volvió un tema del gobierno federal y los culpables y todo. Pero es decir, tuvo que ver con muchas cosas locales, con muchas cosas de los mandos locales, con muchas cosas que se movían ahí. Con muchas mentiras, con Sí. muchas cuestiones que no fueron claras. Sí, no. A ver, un no les... símil, por ejemplo, a lo que pasó con el Rancho Izaguirre. Claro. Es En correcto. magnitud Sí, real. oigan, Política no, pero real. sí, ¿y no les parece que este aprendizaje que dejaron estos dos eventos y que Morena los tiene ahí claros, son los que están en este momento pues generando esta incertidumbre que hay de qué pasó, si pasó, y que nos dejan mucho a pensar, ¿no? A pensar y a volver a pensar, y no hay un tema que salgan y que digan, señores, pues sí pasó esto. ¿Cómo lo van a ocultar? Es que manejar una crisis política es muy difícil. Claro. Ya lo sé, Porque sí. en el momento... Y más de esa magnitud, mi querido Chato. En el momento tú no escuchas a nadie y procuras guiarte por lo que te diga tu gente cercana. Ujú. Pero esa gente cercana no siempre es honesta con el jefe, con el presidente, con la presidenta. O sea, nadie quiere perder su chamba. Sí. Y entonces tú tienes que darle una lectura que complazca el ánimo de tu jefe. Al final de cuentas, tú como asesor puedes tener un punto de vista contrario a tu jefe y no te lo va a aceptar. Lo va a tomar Las mal. próximas horas consideran que van a ser claves para todo este tema, con la llegada de este hombre, el de la barredora, con la presencia mañana de este funcionario de los Estados Unidos, con esto que hoy pasó, que no es fortuito, no es una mentira, o sea, no se le ocurrió a alguien. Eminentemente hoy la noticia de que los hijos de López Obrador se habían amparado, curiosamente los dos relacionados con el tema, si ustedes quieren, relacionados en este momento por amistad, porque eran los amigos, pero relacionados ahí. Que saliera el juez y que dijera, no, yo ni siquiera firmé, yo no sé, y que mucho más tarde ya salieran ellos a desmentir, me refiero a los hijos, no es fortuito, o sea, no es un tema que pasó. A mí me deja una lección. Sí. Que el día de mañana que te vuelvas millonario me voy a tener que amparar. Ya pronto. Ya pronto. Está muy Ya cerca, pronto, está ya muy está cerca, pronto. ya huele, cabrón. 2027. Estoy cogiendo juzgado. Tengo un buen abogado amigo. Pero, y me faltó agregar otro tema más, porque mucho de esto que está pasando también es por presión internacional y en específico de Estados Unidos. Claro, Inician Porque las si no- negociaciones del TEMEC. porque si no, nada pasaría. Entonces tenemos negociaciones del TEMEC, tenemos visita del secretario del Tesoro, tenemos que tráigale la barredora. Entonces el esquema sí está muy, muy, muy caliente. Claro que la presidenta, es más, yo admiro el temple, porque la verdad son momentos muy complicados y ella debe tener información muy real, muy cierta. Claro. Yo estoy seguro y yo confío en la presidenta. Por ejemplo, yo no simpatizando en general con varias cosas de su movimiento, pero Ya estás simpatizo como con ciertos ella. gobernadores. Ándale, como el de Durango. Pero ¿verdad? soy Claudis. Yo que vine de Durango. Y como tu gobernador, cabrón. Se me hace que lo estás confiando. No, A ¿cuál de todo? A Samuel. Ah, ya. Samuel. MC.
Sí, yo dije mi gobernador. Sí, Mi gobernador es el licenciado maestro, de hecho, doctor Alejandro Armenta. Sí. Al cual también ve el programa, junto con la presidenta, se conectan a veces y también un saludo a su gobernador y a la señora presidenta. Sí, claro, pero creo que la información que ella tiene, espero que sea parte de una gran investigación y que toque algunos cambios importantes en función de la impunidad. Y que no se toque... Porque vienen temas económicos amarrados de la mano. Y si algo sostiene a este movimiento dentro de todo, es que la economía está medianamente estable. Claro. Si algo se mueve de ahí, todo sí el no hay tema forma. político, o sea, porque todo esto lo sostienen con economía y con saliva. Y si esto se tambalea... Mucha saliva. Mucha saliva, ¿eh? Si esto, no va a haber saliva ni besos que alcancen para sostener Sí, esto. una vez a la semana sale Claudia y salen pues, muchos periodistas de izquierda, que ahora también está muy marcado eso y que también yo lo veo muy mal, ¿no? O sea, ya sabes quiénes son muy de izquierda, ya sabes quiénes son muy de derecha, y entonces también contamina, pero bueno. El periodismo militante. Sale Claudia una vez cada 15 días, no sé, sale Morena también una vez cada 15 días, a publicar una captura de Google de que el dólar y el peso está bien, ¿no? ¿Me explico? Entonces yo estoy de acuerdo, este discurso de lo económico, porque al final es un tema de reprocharle a la derecha decían que nos íbamos a ir al carajo y ahí la llevamos, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Si algo se mueve en lo económico, ya no hay saliva que alcance. Sí, Estados Unidos ahí tiene una mano importante. Claro. Por eso creo que están pasando cosas. Si la economía, que tocamos madera, colapsara, de entrada los programas sociales, claro que se verían afectados, y ese es la mayor rentabilidad en estos momentos. Es grito de guerra. Güey, claro, se la cambias. Se la cambias. Claro, se la cambias. ¡Hala, no! Se la cambias y entonces es por eso que yo sí creo que más que cuidar, a ver, de que nos va a dar un coletazo, claro que nos va a dar un coletazo, pero es mejor salir y hablar con la verdad, y más que hablar con la verdad, pues si alguien se metió, a ver, estamos hablando de ¿cuánto? ¿De 1.700 millones? De lo del huachicol. De lo del huachicol fiscal. 1.700 millones. 1.700 millones que quedaron en las cuentas y en la bolsa de alguien. ¿Quién debe más, Salinas Pliego o huachicol fiscal? Yo creo que el huachicol, ¿no? Ahorita ya. Ahorita ya le ganó. Porque además el dólar subió, cabrón. Pero ese es el punto. Es que el costo político es alto también. Estás diciendo los de Morena, la gente de Morena, los hijos del fundador de Morena, o sea, es Morena. ¿Tú crees que salir con la verdad es la ruta? No, políticamente no es rentable, es decir, mi movimiento no es lo que digo. Como quiera que sea. O sea, si fueras un poco honesto con el país, dirías, sabes que sí. Y tal vez el electorado te lo premiara. Y dijera, ok, fue honesta. Claro. Fue un acto de honestidad a cambio de un costo político, pero yo valoro la honestidad en un político. Yo también, pero me viene a la mente esa frase que cuando el PRI estaba ya en su debacle, decían, es que las instituciones no son malas, los que son malos son los hombres, los militantes, los funcionarios. ¿Se acuerdan? Sí. Que se decía mucho eso. Güey, pues No por unos, pero es que era el discurso ya de caída, no por lo unos, repitieron muchas veces. Pero Y fueron 70, más de 70 años. Aquí llevamos 7. La gente ya no les creía. Aquí llevamos 7. O sea, si algo arruina al PRI es la credibilidad. Sí. O sea, no tiene credibilidad el PRI. No, ya no hay forma. No hay forma. Pero tienen que ser listos, porque mira, ¿qué dirán los asesores adentro, quizás en un cuarto de guerra político, con Morena, la presidenta, si exacto? Yo sé qué dicen. ¿A dónde te vas a ir de vacaciones? ¿A qué parte Ahora de que Europa? nos caiga. Oye, Ya viene diciembre. Y ese Rolex tan bonito. Le llaman al gordador que no presta. Oye, esa bolsa de 70 bolovanes. Los asesores normalmente. ¿Qué les de decir? ¿Para qué? No tienes necesidad de entregar a nadie cuando traes un porcentaje de preferencias electorales así, asado. Y si tú haces eso, le vas a abrir un hueco a la oposición para que ellos puedan... Que está muerta. Eso es lo que yo creo que les dicen. Sí, porque hasta que veas que empieza a doler... Pero entonces ella va a asumir todo. Pero es que si te adelantas, tú creas un escenario que no está existiendo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Sean. O sea, mañana sí va a ser un día importante.
Y el tema más importante y que lo hemos platicado aquí, que digo, nosotros podemos especular mucho, pero en el día a día, mañana a las 4 de la tarde, que ya se sepan muchas cosas, tú vas a ir y le vas a preguntar a cualquier persona que esté elaborando en cualquier lugar. O sea, sí, no lo tienen. No le va a mover el día, ¿no? Entonces... De entrada, pero yo creo que sería mucho más valioso para ella, para su gobierno, hablar con la verdad. Para su imagen. Claro. Porque se supone que este país votó por una mujer por muchas cualidades que tiene, entre ellas la honestidad. Sí. Digo, más allá de que estemos o no de acuerdo con la 4T, la idea era tener una mujer gobernando. Sí. Y queríamos ver a una mujer tomando decisiones bajo las mismas circunstancias de los hombres, que ya las tiene. Ahora, ¿cómo va a decidir ella? Que uno esperaría una forma de actuar distinta. Como hacen las mujeres, como hace una madre de casa que de repente ve que su hijo le porta mal. Que su hijo se encuentra en la mochila algo que se robó de la tienda y lo lleva de las orejas a la tienda y le dice, devuélvelo y pide disculpas. Y a lo mejor me veo muy, muy, muy perverso, pero ¿le puede servir? Unas nalgadas ahora me gustan. No, eso no sería perverso, güey. Eso no sería perverso. Pero, a ver, si ella tomara esa decisión, pues claro que corta de tajo con el expresidente. Sí, pero la sociedad la respaldaría. A eso voy. Y además, perdónenme, pero ella no tiene que ver nada, creo yo, en todo este tema. Todo es de aquel. Sí. Y que él le diga, lava tu perro y tú lo bañas. Es correcto. Ahí está. Y creo que ahí sí, perdónenme, pero habría la cuarta transformación para y además recuerden que esto ya pasó. Es correcto. Era el año de 1995, ustedes estaban muy niños. En 1995 el presidente Zedillo mete a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari, al hermano del expresidente. Es correcto. El expresidente Salinas se va a Gualeguas, Nuevo León, a una casita de cartón y de lámina a hacer una huelga de hambre en contra del presidente Zedillo. Sí. Porque era una afrenta directa al expresidente. Pero eso le permitió a Zedillo tomar el control del Estado mexicano, deshacerse del tajo de Carlos Salinas. Y tuvo a Raúl Salinas y de todo ese grupo político que se fue. Y de todo ese grupo político. Por eso me gusta la historia, chicos. Por sí, eso pero la gente de la 4T quiere más a Andrés Manuel que a Claudia. O sea, realmente... Es que esa es la paradoja. O sea, tú no puedes tomar el control de la 4T si quitas a Andrés Manuel. No puedes, porque la gente ama a Andrés Manuel. No es que yo no dije eso, yo nada más estaba platicando una historia. No, pero si tú quieres repetir eso, no puedes. Pero creo que Claudia podría ser más astuta que Andrés Manuel. Porque al final, si hay un tema indiscutible, de corrupción de los hijos de Andrés Manuel, en algún momento indiscutible y evidente, la pregunta es, y es una pregunta que además yo realmente me da curiosidad saber, ¿Andrés Manuel hasta dónde pondría en riesgo su legado? ¿Por salvar a sus hijos? Sus hijos. Tómala, qué buena pregunta. ¿No? Porque si en algo ha sido muy consistente Andrés Manuel. Qué buena pregunta. Es en el tema de construir su legado, es decir, esto de la cuarta transformación, hasta los libros de texto. Es suyo. Él hizo todo para pasar a la historia como un ícono al nivel de Juárez, ya hizo todo, es decir, lo trabajó, mandó a hacer muchas cosas para estar a ese punto, sus discursos y todo. Tendría Andrés Manuel que romper. A nuestro último corte, pero dejamos esta pregunta que me parece muy buena. ¿Les parece? Claro. No se vaya, estamos en el Observador MX Noticias.
Por amor a Puebla, el alma de las y los danzantes se fusiona con una celebración que une a todo el estado, el festival Guayatlixcayotl, fiesta que durante 60 años ha hecho latir el corazón cultural de Puebla. Cada septiembre, la plazuela de la danza del Cerro de San Miguel en Atlixco nos llena de orgullo con bailes tradicionales que son el legado de nuestra riqueza milenaria. Por amor a Puebla, vive el festival Guayatlixcayotl. Gobierno del Estado de Puebla. Con las rutas de la salud, Puebla garantiza el abasto médico en 579 centros de salud de primer nivel. Cada 15 días entregamos más de 1.7 millones de medicamentos en 13 regiones. Con 150 rutas optimizadas llevamos salud donde más se necesita. Alcanzamos una cobertura del 70% en insumos. En Puebla, la salud es un derecho. Lo que amas, lo cuidas. Gobierno del Estado de Puebla. Con las rutas de la salud, Puebla garantiza el abasto médico en 579 centros de salud de primer nivel. Cada 15 días entregamos más de 1.7 millones de medicamentos en 13 regiones. Con 150 rutas optimizadas llevamos salud donde más se necesita. Alcanzamos una cobertura del 70% en insumos. En Puebla, la salud es un derecho. Lo que amas, lo cuidas. Gobierno del Estado de Puebla. Nosotros llegamos a la recta final de nuestra mesa y bueno, y dejamos ahí en el aire una pregunta muy interesante, mi querido Charlie. Yo creo que, a ver, el legado tú no te lo das, la gente te lo tiene que dar. Y Andrés Manuel se quiso comparar él solo con personajes históricos de este país. Y entonces ese siempre para mí fue uno de sus grandes errores, el autonombrarse como el creador de una cuarta transformación, el ponerse al tú por tú con personajes históricos. Y eso es un mito que él mismo se creó de sí mismo. O sea, si fuera un reconocimiento unánime de este país, un reconocimiento por lo menos muy alto, sí habría un legado. Pero él no tiene un legado. Él creó un partido, creó un movimiento, se hizo a la presidencia, la volvió a ganar, como lo han hecho otros personajes en la historia. Y entonces para mí no tiene un legado como tal, o sea, tiene un movimiento exitoso. Me voy a ver muy tomando una de sus frases. Creó esperanza, mi querido Charlie. Pero no es un legado. No, claro. Me voy a grabar, ¿eh? No, bueno, pero fue lo que pues se llamaba el movimiento de la esperanza. Claro, y ya coincido plenamente contigo, ese no es un legado. No. Pero a ver, ¿qué duele más, como dijeran las abuelas? ¿El cuero o la camisa? Sí, claro, eso es... Yo te voy a decir que duele más. Mira, A ver. Morena tiene un grave problema que va a ser su destrucción. Lo afirmo aquí, en esta honorable mesa. Creó un movimiento tan grande, tan obeso, tan choncho, tan controlador, que todo tiene que pasar ahí adentro. Nosotros tuvimos aquí dos ejemplos y hablamos que uno de los primeros escándalos de Peña Nieto fue la Casa Blanca. Sí. La Casa Blanca surgió a partir de una investigación periodística con simplemente solicitudes de información que estaba ahí. Sí. Eso ya no existe. Ya el control de la información Lo la tienen ellos. Sí. El tema judicial lo tienen ellos. No tiene ese movimiento, esa cosa tan obesa, grande y deforme, no tiene medidas de escape. ¿Sí? Válvulas, sí. No tiene válvulas de escape, no tiene ningún contrapeso. Es un globo. Entonces, y eso revienta, porque entonces todos estos pedicures que tienen, los tienen que resolver a huevo adentro. Perdón por la fuerza. Perdón por la fuerza. Perdón por la fuerza de las palabras. Lo tienen que resolver adentro.
Y eso es lo que les está considerando unos grandes conflictos, pero son un sistema. Y ellos tienen 3 opciones, y la presidenta tiene 3 opciones, y el expresidente tiene 3 opciones. Tienen la opción de salvar a México, tienen la opción de salvarse a sí mismos, y tienen la opción de salvar al sistema. Y yo creo que el expresidente va a decidir salvar al sistema. ¿Crees? Sí. ¿Tú? Me parece muy buena la observación. Aquí hemos insistido en eso y es natural lo dice la teoría de la hegemonía, ¿no? Llegas en un momento de acumulación de poder tal que lo único que puede venir es la caída, ¿no? Y entonces la decisión que tienes que tomar es cómo quieres que sea esta caída, es decir, ¿quieres que sea con válvulas de escape, transitoria, o quieres aguardar y resguardar hasta que sea estrepitoso, ¿no? Y bueno, y pensando de una forma muy tradicional, Estados Unidos, que ha tenido en su sistema político y económico este tipo de problemáticas, no a nivel de autoritarismo, pero por ejemplo, a nivel económico ha tenido este tipo de problemáticas, lo ha solucionado muchas de estas ocasiones con guerra, con un enemigo externo, con un factor externo, que eso hace que inyecte economía, inversión, nacionalismo, lo cual es una salida terrible y obviamente no estamos en esas condiciones. ¿A quién le declaramos la guerra? ¿A quién podría a Ecuador. Cualquiera nos gana ahorita. No, a Ecuador. No, a Guatemala. Ecuador, que además ya rompió con nosotros, sí, ¿no? Yo sí yo me apropiaba Perú. de Ecuador y de las Islas Galápagos. Entonces, yo sí creo que, insisto, lo que le queda a Morena es que el 27 yo creo que todavía gana. El 30 yo creo que gana la presidencia, pero no creo que gane varias gubernaturas. O sea, no sé. La presidencia yo estoy seguro que la gana, pero no sé cómo le vaya a ir en los estados. Depende y en los del municipios. candidata. Depende de muchas cosas. Depende. Claro. No, pero como aparato, es que a lo que lo dice muy bien Lalo. Lalo. Si nosotros creyéramos en personajes que pueden cambiar, como podía pasar hace años, muchos de los procesos, pero ahora mucho de lo que pasa en una elección tiene mucho que ver con el poder del Estado, que ahora es muy difícil, simplemente siendo un buen candidato, solamente siendo un candidato carismático, voltear una elección de Estado. Yo retomo lo que dijo Ismael de la economía. A ver, si de aquí al 2030 sigue estable el país, gana Morena. Si de aquí al 30 el país no va bien y empiezan a quitar los programas sociales, se acaba el encanto. O sea, el dinero es amor en muchas circunstancias y en la política es uno de los principales factores. Cuando la pobreza entra por la puerta. Y entonces, si Morena quiere seguir ganando, tiene que tener la economía bien. Ya que a Morena se le acabe la economía y la forma de obtener recursos, se acaba Morena. No hay nada que descubrir en ese aspecto. O sea, Morena lleva poco tiempo como partido creado, como movimiento creado, y sustenta todos los programas sociales. O sea, es muy sencillo. Claro. Ismael tiene toda la razón. Si la economía no va bien, la gente va a castigar a Morena. Y hay sus poquitos ámbar, ¿eh? Fíjate. No rojos, pero sí ámbar. ¿Sí? Tenemos una ligera pero sostenida caída de remesas y tenemos una política fiscal Sí pegaron las remesas. mucho más ruda sí pegaron para las que ellos remesas. mantengan, incluso aumenten la recaudación. Pero hay temitas ahí ámbar. Oigan, pues quienes nos están viendo siguen muy interesados y voy a leer algunos mensajitos que llegaron más. Dice Camila Núñez, de Guerrero más bien Acapulco es el lugar, me parece que un municipio Guerrero es el estado. ¿Hablamos de Guerrero en algún momento? Ahora, Yotzina. A lo mejor, sí, claro, nos referimos al tema. Dice Norma Macías, saludos a mi mamita Estela Macías, que cumple años hoy. Doña Estela, muchas ¿A dónde felicidades. llegamos? ¿A dónde le caemos, doña Estela? Pastel, ¿no? Y que seguramente lo está Mande la viendo. dirección. Dios te bendiga, mamita, te amo muchísimo, saludos a ustedes. También, muchachos, me encanta verlos cada martes, hoy en miércoles. Dice... Hagamos de cuenta que es martes. Hagamos de cuenta. Otro mensajito, Noyola. Yo espero que el próximo año se ponga las pilas el gobierno federal. Hay muchas cosas en el congelador que es necesario atender. Y en Puebla, que se atienda lo de los baches y los robos en estacionamientos. La verdad, urge. Complicado ese tema, caray. Es un tema tan común que da pena. Ya está pegando, cabrón. Y da pena. Dice Eulalio Chávez, pero es que no solo se ocupa
que se mantenga la economía, sino también que se atienda la inseguridad. Economía y seguridad. Pero a ver, en inseguridad es tan fuerte el tema que ahora la sociedad tiende a callar. O sea, por lo menos antes la sociedad era más participativa en reportes, en esto. Sí. Hoy de pronto nadie quiere grabar, nadie quiere atreverse a denunciar al que sabes que vende, al que sabes que llega con las camionetas. Por obvias razones, ¿no? Por temor, o sea, por temor y por... entonces, Sí. Y la inseguridad es un tema muy, muy grave, pero también la historia... Pero es de nos todos los demuestra- partidos, ahí sí es de todos los Y partidos. también la historia nos demuestra, y en varios lugares, que mientras la economía vaya bien, la gente aguanta vara. Si no, créanme que en Israel no viviría nadie. Entonces, Sí, dice María Chacón, jajaja, yo concuerdo con Sean, sí le hace falta unas nalgadas a Dan Augusto para que se eduque. Es que Sean es extremo, este muchacho es extremo. Es rudo, es rudo. Es rudo, sí, cabrón. se educó Dice- con el código de Hammurabi. Daniel Quintana, no sé si AMLO metería las manos al fuego por las cosas que hagan sus hijos. Ya se ha deslindado anteriormente de lo que ganan y cosas así. Pero aquí es distinto, fíjate. Porque es Aquí- cárcel. Sí, aquí es muy distinto. Un juicio histórico. Pedro Alarcón, no sé cómo está difícil la pregunta, pero es que igual una cosa es él y otra sus hijos. Mira, están participando. La Híjole, gente va pero a ver, diferente. ahí va uno y uno, La ¿eh? gente Sí. diferencia, Y dice Miguel Pérez, creó una ideología, pero como tal, ese movimiento ya está opacando y perdiendo credibilidad. Javier Valle, yo concuerdo en que va a decidir salvar al sistema. Otra más, 2-1. Soria dice, todos contra Perú. Con eso de que a quién le declaramos. Y sí, declaramos el ceviche mexicano. Queremos ver Machu Picchu, ¿No? pueblo mágico. Claro, ¿qué? claro. Nos los traemos. Nos los traemos para acá. Y hacemos que la señorita Laura ya ahora sí sea mexicana. No, esa sí que se queda allá. Así que se queda allá, güey. María José Olivares. Imagínate, señorita Cusco, compitiendo contra Miss Tabasco ahí. Cállate los ojos, ahorita vamos a hablar rápido, dice de Miss Tabasco. No, dice María José, no, pues es que ya no denunciamos porque la misma policía está coludida. Sí, Y luego por denunciar amancemos pues ahí problemas. en problemas. La falta de credibilidad de un sistema de justicia daña. O sea, tú dices, ok, yo voy a denunciar a esta persona. Y como bien dice la gente que está viendo, te metes en problemas. Porque no castigan al delincuente. Sí. Muchas veces ni a la cárcel llega. O sea, muchas O veces. llegan y más Bueno, estás tú arreglando que te den el carro y una semana no. y Apenas asesinaron a una persona en la colonia del Valle. Y estaba presa por homicidio, por secuestro, pero tenía cárcel domiciliaria. Estaba en su casa y entraron a matarlo otro grupo criminal. Y tú te preguntas, ¿cómo alguien que tiene antecedentes gravísimos en términos de delitos Tiene está prisión en la domiciliaria? prisión domiciliaria? Y así ha habido varios, varios. Uno se les escapó. Ahí es un tema de los jueces. ¿Cómo tú permites Pero que ya va a alguien- cambiar, Michon. Ojalá fuera cierto. Ojalá fuera cierto, porque esa es la justicia, que no tocaron, la local, la justicia en la que La federal. a la que sí nosotros accedemos, o sea, Pero ahí viene el proceso. En el 27 Vienen los ya locales. empieza, ¿no? Ahí vienen ya los locales. A ver, es que fue un proceso tan raro, tan extraño, tan ajeno a la sociedad que es, voy a votar por el candidato número 344. Y dices, ¿quién es el candidato 344? No, quién sabe, pero ahí está el acordeón. No puede volver a pasar eso. O sea, Que ya dijeron los jueces que no existieron los acordeones. Ya dijeron que fueron poquitos acordeones es y como que, es como y la que no escuela, influyeron y que no eran motivo para una Como en la escuela, provocación. le pedían a inteligente los acordeones. Entonces el acordeón porque tú sabes las respuestas. Mm. No puede volver a pasar eso, no puede. No, fue muy, perdón, pero desde mi punto de vista fue un proceso, ni siquiera lo voy a llamar elección, No, un proceso desasiado, horrible. desasiado, ni Horrible. siquiera lo voy a llamar elección, desasiado. No sabemos ni quién ganó. O sea, tan mal estamos que no sabemos quién participó y no sabemos quién ganó. Además, y fíjate, así como esos acordeones, ya había listas previas de quiénes iban a quedar. Sí, o sea, Y fueron los que desde el proceso de quedaron, selección de los aspirantes ¿no? ya había una lista de quién iba a quedar. Pues digo, o sea,
La justicia está tan lejana en este país, tan lejana, que por eso la inseguridad avanza muy rápido. Fíjense, la presidenta Sheinbaum, su gobierno y su partido tienen ahorita algo que les beneficia mucho, que es que no hay oposición. La oposición está perdida, no hay oposición. Bueno, Ricardo Salinas Pliego se convirtió en el único opositor y este otro hombre mediático. Y fuera completamente de todo. Al que entrevistaste, ¿cómo se llama? Simón Levy. A Simón Levy. Pero fíjense, volvemos a echar para atrás otra vez el tiempo. Llega el asunto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La oposición en ese momento, encabezada por el PRD, encabezada por Andrés Manuel, el caudillo, acabaron con López, con Enrique Peña Nieto y su gobierno. Hoy cayó el gobernador. Güey, hoy están viendo a ver qué pasa, que Estados Unidos haga su chamba, ¿no? Sí, el opositor de Claudia es el presidente Trump. Él le marca todo. Él le hace contrapeso. Y el tío Richie, que ya con lo que vimos su propio el lunes, con su grito, pues parece que ya, ¿no? Lanzó... ¿Tú votarías por él para presidente de la República? No, yo creo que no. Pero para diputado federal, senador... Yo creo que en este momento tendría que... El tío Richie debería de empezar a rifar ya más cosas, ¿no? Para motivarnos. Porque como que... A mí sí me parece nefasto. Sí, claro. A ver. Si algo se le puede reconocer es su transparencia. Yo, obviamente, creo que hay una empresa de marketing, yo pensando en el tema del marketing detrás de él, pero que él marcó desde el principio las directrices, y las directrices es ser un tipo nefasto. Es un tipo que de verdad, yo entiendo, estar contra los bots de Morena todo el día pues, va a ser desgastante, pero hay respuestas graciosas, pero me río sin que me genere empatía. ¿Me explico? No es un tipo tonto, ¿eh? No es un tipo inteligente, Cho. Es un tipo que piensa. No sé. No, Sí. no me quiero meter estos datos de que Sí. es heredero de la fortuna. No, Es decir, no, no viene de abajo. Esa... Una fortuna que además, si bien sí la hizo crecer, también tiene mucho que ver con la política y con beneficios. Es decir, no es alguien que pueda decir solamente me he dedicado al tema empresarial, le ha jugado a la política, le ha jugado al fútbol, le ha jugado a varias cosas y en esas cosas también ha hecho, igual que Televisa, ha hecho sus cosas. Entonces, bueno, no sé, tenía sus acuerdos con AMLO, tan acuerdos tenía con Andrés Eso Manuel. es lo que más te duele, cabrón. No, tan la traición. acuerdos tenía con Andrés Manuel. Ya salió el peine, ya salió el antes de que peine. existieran los bancos del bienestar, Fueran de TV Azteca, que TV Azteca manejara esa operación. imagínate, y yo no vi a Ricardo Salinas en contra de los programas sociales, ni indignado, ni nada. Es decir, no me parece que sea una persona que haya sido congruente, ¿no? Sí le acepto que sea transparente, que tú le escribes, oye, chicas, y te contesta, pues tú, también. Eso me parece que al menos... Bueno, eso igual lo hace Alfredo Adame. Mira, Sí. es que a ese nivel es a lo que quiero llegar. La única gracia que yo le veo la podría tener el mismo Alfredo Adame. ¿Me explico? Para mí no tiene ningún otro talento. Llevar el país no es hacer estas respuestas, se necesita diplomacia, se necesita otro tipo de preparación. Poder hacer listos para los negocios, yo estoy seguro, y por las entrevistas que he visto de él, estoy seguro que no conoce de la historia de México, que no sabe de dónde viene, que no tiene un sentido nacionalista, que no tiene un orgullo nacional. ¿Sabes cuándo nace el orgullo nacional? Cuando hay que defender nuestros intereses, ¿no? No sé, a mí no me cruza... Es lo que tenemos ahorita. Pero mediáticamente No, claro, es lo mejor que tiene la oposición. Es la persona que ocupa el lugar de un opositor El espacio político. que O sea, los otros no están ocupando. hay un vacío terrible de la oposición. Sí. Horrible. Yo no me voy a reír de él. No me voy a reír de él porque yo me reí de Donald Trump cuando salió la primera vez y esto no me vuelve a pasar. Sí, no. Ya me pasó una vez. Ya me pasó una vez y eso no me vuelve a pasar. Porque es que la gente también se cansa de los políticos.
es que ese es otro plus que tiene. No sé si sea bueno, si sea malo, si el cuate haya robado, está trabajando una concesión de Estado, porque TV Azteca es una concesión. Claro. Que tiene rentabilidad electoral, la tiene. Que es bueno para los negocios, también lo ha demostrado, Chom. Y esa parte, pues no muchos, ¿no? De eso a saltar, como bien lo dices, a la arena política ya es completamente distinto. Son dos cosas completamente diferentes, pero que en algún momento convergen, Lalo. O sea, tiene que ver. Yo creo que en este momento él sabe de este vacío del que hablabas, de que no vea al PAN, no vea al PRI, nadie. No vea Movimiento Ciudadano. No, él mismo, porque a ver, yo estoy seguro que a él no le gustaría ser la cara pública por los intereses que se maneja. Si hubiera alguien medianamente bueno para encabezar la posición, apoyando. Él sería el primero en apoyarlo. ¿Tú crees que, claro, y él lo ha dicho, porque sí, en eso reconozco que a veces es transparente, ¿tú crees que él quisiera estar al frente de un movimiento y de un proceso? No, él está ahorita en esta parte de exponer lo que otros no están haciendo y exponiendo. Y de decir. Y tiene los medios. Pues tiene TV Azteca, tiene las redes sociales, tiene la forma. Yo creo que tampoco debería de ser eso. Pues deberían de actuar los opositores. Veo a Ricardo Anaya, pero Ricardo Anaya ahí sí, pues está mal visto, ¿no? Ricardo Anaya con esa serie de acusaciones que le dieron en la torre cuando fue candidato presidencial y que no se ha podido levantar de eso. Lo único que se habla de la oposición es Lili Telles y Alito, pegándole al otro. Sí. Y eso es toda la oposición. Y Lili le va a tirar a la presidencia para caer en la gubernatura. Y veo nuevamente, van a decir que... Y Alito para no caer en la cárcel. Que lo sigo promocionando, pero es a Damián Cepeda. Bien. Es tu gallo. Sí. Bien. Lo veo bien, güey, lo veo, es un político, claro, como buen norteño, ¿no? Que el mismo PAN, no lo veo cercano al PAN, no tan cercano al PAN, o sea, o al grupo en el poder que... A mí me encanta muchísimo también Laura. Ah, sí. Laura Ballesteros. La mesista, Laura Ballesteros. Qué buen discurso tiene, pero por alguna razón, digo, me sale poco porque creo que es poco polémica, se dedica a hacer lo suyo. Sí. No me sale tanto, pero qué buena es ella también. Pero también los partidos políticos ahí tienen la culpa porque tendrían que hacer que esas cartas que tienen salgan más fuego a los medios. O sea, si bien no deben de tener a fuerza agendas polémicas, no se trata de meter a Laura Ballesteros a la casa de los famosos ni a Damián, pero sí que sus partidos lo saquen de voceros a la hora de prensa. Este programa de esta Laura hubiera sido gran periodista que para mí ahorita está siendo la que está marcando agenda. Azucena Oreste. En Radio Fórmula, que justamente llega a estas mesas de análisis muy buenas los martes, los jueves y creo que 3 veces a la semana tiene a todos esos actores políticos y está generando esta parte, pues es el único programa o lo único que veo. Milenio también tiene una buena mesa. Sí. Pero Laura hubiera sido vocera de... La defensa electoral de MC4. Ah, de Veracruz, claro. O sea, claro. ¿en quieres darle? Yo lo hubiera mandado... No a Maines de... Uy. Rápido. Con todos los elementos políticos y de fuerza para ella encabezar ese tema. Claro. Imagínate con los medios locales de Veracruz a una Laura y no a un Maines. Entonces, creo que también los partidos políticos pesan mucho de que sus propios liderazgos los acotan. ¿Ustedes creen que ya... es una mediocridad electoral que tienen, no sé por qué, los partidos políticos? Lo hacen, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Creen que en el tema de Veracruz, de Poza Rica y de Papantla, Morena sí le haya arrebatado los 2 triunfos o estos 2 municipios a Movimiento Ciudadano? Ellos tienen todavía la oportunidad de irse al tribunal. Con los nuevos. Sí, con los nuevos. Imagínate, Carlos. Es que el problema ya ni me contesten, ya. Ya valió. Oigan, pues muchas gracias. Creo que se nos fue el tiempo muy rápido. Mi querido Charlie, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos por estar con nosotros, por la invitación. ¿Con qué concluyes, mi querido amigo? Con que siempre hay que estar pendientes de todo, porque la gente se distrae. En el momento que a la gente la hagamos consciente de que observe, de que analice y de que decida por sí misma, tendríamos una mejor sociedad, más exigente, menos conformista.
y entendería, como bien decía, lo que la historia enseña. Es un tema de todos, al final de cuentas todos vivimos en este país y desgraciadamente poca gente hace este tipo de trabajo, este tipo de análisis, este tipo de decir, oigan, ya pasó, oigan, la historia es cíclica, oigan, nos había pasado antes. Sí. Y entonces de repente los jóvenes, sobre todo los jóvenes, tienden a creer que todo es nuevo, que todo es a partir de redes sociales. Y no, es simplemente un nuevo escenario, nuevas plataformas, pero sigue siendo la misma política. Porque quienes gobiernan no son los jóvenes, son las personas que se formaron en otra estructura política, con otros vicios. Entonces, yo me quedaría con que la gente lea, se informe, participe, comente, haga análisis propios, no se deje guiar todo el tiempo. A partir de ahí tendremos mejores ciudadanos. Mi querido Lalo. Pues yo muy contento, agradecer al público, sobre todo que nos ve, y compartir esta mesa con periodistas tan distinguidos y destacados, y que en esta mesa se cumple la función básica y central del periodismo, que es un periodismo que sea de utilidad pública, que sea de utilidad al ciudadano, que sea de utilidad a la audiencia. Entonces, que le haga pensar, que le haga discutir, que le haga de repente decir, ah, claro, sí, etcétera, etcétera. Y también nos retroalimentamos con los comentarios que dicen. Entonces, yo celebro eso y que esto se haga, la mesa se haga diario. Y 2 al día. Mi querido Sean. Pues agradecido además de poder compartir la mesa con el buen Carlos. Y pues mi opinión y mi opinión esperanzadora o desesperanzadora es que tampoco lo estamos pensando, pero en 5 años los chavitos de secundaria van a votar, Los de prepa también van a votar al proceso. Hoy lo leía, no me acuerdo qué columnista nacional lo dijo, lo escribió. Entonces, y creo que es un tema importante porque nosotros nos tocó una generación en la que ahora sabemos del bombardeo de información que hay y somos capaces de discernir, saber por dónde sí, por dónde no. Ya conocemos algunos de los que escriben artículos de opinión por dónde pueden ir, buscamos nuestra propia información y nos formamos un criterio. Pero creo que las herramientas, TikTok, Instagram, estos reels que se hacen virales, estas opiniones que se hacen virales, pueden influir mucho en la opinión de las juventudes y creo que así como los políticos tienen que hacer escuelas de cuadros serias, reales, y formar buenos y mejores políticos, las universidades tienen que hacer más foros, más congresos para que los jóvenes entiendan y tengan mayor participación política desde la prepa y que se vuelvan. Pero mi mejor conclusión del día de hoy es que pues hay que ampararnos a lo que venga, ¿no? Sí. Por el Poder Judicial rápido. Hay que estar amparados. Hay que estar amparados. Hoy abren como en la tienda de la esquina. Oigan, abren porque tengo una emergencia. Ya son las 8:30, van a dar las 9, pero todavía podemos gestionar un amparito por ahí. ¿Para qué? A lo que venga. A lo que venga, ¿no? Póngale ahí todo, mi abogado, todo lo que se pueda ofrecer. Oiga, pues yo me quedo con esta parte que los tres han comentado y que quiero amalgamar en el tema de que aquí en esta mesa hemos procurado generar justamente opinión, generar que la gente piense. Al final de cuentas, quienes nos ven toman su decisión y hoy la gente ya está muy clara para saber que sí, que no, pero generar, ¿no?, la duda, generar la plática, generar ya el interés, que estamos haciendo. Creo que con eso me quedo, con eso me sigo quedando. Quiero compartirles, y te comparto también a ti, amigo, que hay 2 compañeros más que vienen. Tú prácticamente fuiste parte de este cierre, de esta primera etapa. El martes 23 estará con nosotros Mundo Velázquez, director de Central. Y para el martes 30 estará una institución que es Ángel Herrera, director de municipios, y que con esa vamos a cerrar esta primera etapa. Se va septiembre y vamos a empezar una nueva dinámica, decían por ahí, una nueva temporada, ¿no? Y entonces, mi querido Charlie, agradecidos contigo gracias. por venir este día
a concluir prácticamente, amigo, esta temporada en donde vinieron muchos amigos nuestros, muchos directores que al igual que tú, los veía. Estuvieron aquí generando polémica, generando información, generando comentarios, y creo que eso es lo bonito de esto, mi querido amigo. La diversidad de opiniones nutre. La unanimidad no sirve en un país. No, jamás. No, hay que respetar Jamás. y hay que aportar. Es correcto. Y hay que hacer pensar a la gente. Digo, alguien que piense es alguien que preocupa, que piensa. Sí. O que te puede ver otras cosas que tú no ves. Y como dice Lalo, hay que leer. Hay que leer. Hay que leer, hay que leer. De veras, Yo... Menos TikTok, más libros. Es correcto, ¿no? El poblano. Hay que leer. Leer. ¿Vas a leer o no vas a ¿Cómo leer? se llamaba? O leer, no importa, pero lean algo. ¿Vas a leer o no vas a leer? Pues bueno, pero sobre todo, gracias a usted. Recuerdo, estamos en el Observador de MX Noticias. Yo soy Ismael Bermejo y nos vemos en la siguiente. Muy buena noche.